Estaremos hablando en este momento sobre los problemas contemporáneos del Estado y del poder. Los problemas contemporáneos del Estado y del poder son muchos y están interrelacionados, ya que reflejan las complejidades de la gobernanza moderna. Podemos enunciar los problemas contemporáneos del Estado y del poder. Entre ellos tenemos la legitimidad del Estado, el desafío a la soberanía, la desigualdad en el poder, la polarización política que se vive muy fuertemente en estos momentos en nuestro país, debido a que se escucha mucho en los debates, tanto de los políticos como de los ciudadanos, que unos son de izquierda, que otros son de derecha, que el que no es petrista es uribista, y hasta allá hemos llegado en nuestro país con este tema. Otra de las razones es las violaciones de los derechos humanos, que en nuestro país se viene viviendo desde hace mucho tiempo y en la actualidad sigue siendo igual, no ha cambiado en mucho. Las crisis económicas y el desempleo, seguimos viendo las desigualdades que hay tan grandes en las clases sociales, los estratos sociales cada vez están más distantes el uno del otro. El impacto de las redes sociales, nos damos cuenta que ahora al tener un dispositivo, cualquier persona se vuelve importante o toma mucho protagonismo con el solo hecho de disparar alguna idea, aunque disparar no era el término más acertado, pero pues teniendo la coyuntura, cualquier frase puede detonar o crear un sinsabor en un grupo de personas, y entonces esto podemos darle ese término. Y los desafíos ambientales, vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, primeramente hablaremos de la legitimidad del Estado. Se refiere a la aceptación y reconocimiento del poder del Estado por parte de sus ciudadanos. En muchos lugares la legitimidad se ve amenazada por la corrupción, la falta de transparencia y la percepción de que el gobierno no actúa en beneficio del pueblo. En nuestro país es muy normal y a grandes escalas. Yo siempre he definido que la corrupción en nuestro país tiene unos estándares de calidad tan altos que ningún país lo iguala. Y la corrupción en nuestro país no únicamente se ve entre los encopetados, entre los llamados ladrones de cuello blanco, los que se roban el dinero del erario público para sus intereses personales, sino que también cualquier persona que tenga la oportunidad de hacerlo también saca beneficio y saca provecho de esto. Es muy común encontrarse uno con personas que dicen que en el momento de tener una oportunidad no la van a desperdiciar y pasan por encima de su ética, de su honestidad, de sus principios. Todos estos se ven totalmente manchados y pareciera que no les importa del qué dirán. Pero la idea es, entre una gran parte de personas del pueblo, y pues que nos lo demuestran mucho los señores políticos, pues que donde más resonancia tiene este hecho de la corrupción, es que
llegar a tener riqueza es lo más importante. No tienen otra percepción a la hora de llegar a tener el manejo de algún puesto o de poder donde ellos puedan disponer de dinero, y simplemente lo que hacen es aprovecharse de la oportunidad y enriquecerse. En segunda instancia tenemos los desafíos a la soberanía, ¿sí? La globalización ha desdibujado las fronteras tradicionales de la soberanía estatal. Las decisiones que afectan a los estados pueden ser influenciadas por organismos internacionales, lo que puede llevar a una pérdida de control sobre asuntos internos. Y en nuestro país lo podemos decir que sí se presenta esta situación, los desafíos a la soberanía. Podemos ver que las grandes potencias como Estados Unidos tienen mucha injerencia sobre nuestro país. Y esto mediante sus ayudas militares, ellos imponen muchas cosas en nuestro país. Podemos ver que sus ciudadanos tienen inmunidad. Ellos han cometido a través de la historia reciente cantidad de delitos en nuestro país, y para ellos no ha habido ningún tipo de castigo. Entonces ellos hacen cuanto quieren. Tienen sus bases aquí instaladas, ¿sí? Pues con por llamarlo así, por la lucha contra las drogas, sí, que es un problema muy, muy serio, muy fuerte. El problema del narcotráfico es un problema muy grande, pero que ellos pues han traspasado las fronteras. Entonces no únicamente lo atienden en su país con los consumidores, y que yo también veo que los grandes capos de la mafia están en Estados Unidos, porque uno puede ver fácilmente cuando los capos o los cárteles de la droga acá en nuestro país dicen que en Estados Unidos es donde la compran más cara. El valor más elevado de la droga lo compran en Estados Unidos. Entonces quiere decir que allá es donde están los mayores carteles, donde están las personas con mayor poder económico. Entonces los grandes capos de la mafia, del narcotráfico, están en Estados Unidos. Entonces, con sus programas antidrogas, los Estados Unidos tienen mucha injerencia en nuestro país. Y a través de la historia también han venido con algunos programas que benefician pues a nuestros habitantes pues más necesitados. Entonces ellos creo que no únicamente lo han hecho porque tienen mucho dinero y vamos a ayudar a este país, no. Creo que ellos detrás de todas sus ayudas siempre tienen un interés muy grande. Entonces ellos sí tienen mucha injerencia sobre la soberanía de nuestro país. Continuamos con la desigualdad en el poder. La concentración del poder en manos de unas pocas élites puede llevar a una representación desigual en el gobierno. Esto genera descontento social y puede resultar en protestas o movimientos sociales que buscan una mayor equidad. En este caso, entonces, podemos afirmar que el financiamiento que hacen muchos poderes económicos lleva consigo a que haya esta desigualdad, ¿sí? Porque son los poderes económicos, al momento de apoyar las campañas de estos señores, son los que van a decidir qué tipo de leyes se van a hacer, porque siempre ellos van a buscar que sus señores que son apoyados vayan a legislar a su favor, que tengan impunidad cuando cometen cualquier tipo de delitos.
Por ejemplo, podemos ver con todos los escándalos que hay en nuestro país, que muchos son protagonistas grandes empresarios y siguiendo con las investigaciones que uno ve por los medios, se da cuenta de que ellos están detrás del patrocinio de estos señores que hacen las leyes, están atrás de jueces, atrás de fiscales, y también se ha visto que tienen control también sobre el ejecutivo. Entonces ellos cometen sus delitos y pues no pagan ningún día de cárcel. O también, si pagan algún día de cárcel, este es en sus casas, disfrutando de casa por cárcel, con los grandes beneficios, con todas las comodidades. Siguen actuando detrás de estos señores, a pesar de que figuran como reclusos o están detenidos por el IMPEC, pero siguen teniendo control sobre los políticos que ellos han patrocinado. Por lo tanto, esto crea también una desigualdad tan grande y vemos que ellos se han eternizado en el poder, porque a través de la historia, más de 200 años que ellos siguen gobernando en nuestro país y no hay ningún cambio. Podemos decir también que en este momento que tenemos un gobierno popular, un gobierno diferente a las corrientes políticas tradicionales, vemos toda la guerra que ellos han creado contra este gobierno. Se ve fácilmente que ellos tienen el control sobre los medios tradicionales. Y los medios tradicionales lo que hacen es completa oposición a un gobierno que quiere gobernar para todos. Entonces, ahí podemos ver todo su poder, ¿sí? También tienen el control de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, que son unas cortes, unas entidades que tienen gran poder y gran dominio sobre las leyes y fácilmente se tapan los ojos, así como nos muestran a la justicia con una balanza y con los ojos tapados. Entonces los señores que son patrocinados por estos grandes millonarios, grandes empresarios, simplemente se tapan los ojos y dejan que estos señores sigan delinquiendo, desangrando y haciendo daño, mucho daño en nuestro país. Continuamos con la polarización política, que es un fenómeno creciente en muchas sociedades contemporáneas. La división extrema entre grupos políticos puede dificultar el consenso y generar tensiones sociales. Como lo dije al comienzo, en nuestro país está muy marcado la polarización política entre izquierda y derecha. La derecha ha tenido el control, el dominio sobre nuestro país y es más, se puede afirmar categóricamente que aún en este momento que hay un gobierno de izquierda, la derecha tiene mucho control. Porque vemos que el presidente de turno quiere hacer muchas leyes, quiere implementar algunas reformas que van en beneficio de la clase trabajadora, de la clase popular, y simplemente lo que hacen los señores que están en el poder, no aprobarlas. ¿Y todo eso por qué? Porque atrás de ello está lo que decíamos hace un momentico también. Todas estas reformas que van en beneficio del pueblo les va a tocar enormemente sus bolsillos. Entonces, como estos señores son patrocinados, no van a querer que sus patrones
vayan a perder su dinero, ¿sí? Entonces, el debate es muy grande, porque quien no está con Petro es uribista. En las redes sociales vemos cómo la gente se crean unas discusiones tan grandes, se habla de amenazas de muerte, se citan, y entonces se ve claramente cómo está polarizado el país, sobre todo en el tema político, ¿sí? Mucha polarización, un tema que debería unirnos, porque los problemas que tiene Colombia es para que todos trabajemos de la mano, hagamos equipo, busquemos soluciones, busquemos salidas, planteemos nuevas estrategias para buscar salidas a la cantidad de problemas tan grandes que tiene. Pero la polarización se nos convirtió en un nuevo problema y un gran generador de violencia, porque vemos que de una parte de los actores de esta situación, como es la polarización, vemos que tienen la violencia como su bandera. Muchas veces y a muchas personas uno oye hablar de que solo lo que van a dar es plomo, ¿sí? El uso de las armas, el uso de la fuerza, pero no de las ideas. Todos tenemos algo que aportar. Las personas que son pues más ilustradas, que tienen más conocimiento, más estudios, tendrán mejores ideas. Las personas del común que no tienen tantos pergaminos, tantos títulos, sí tendrán mucho que aportar también para el desarrollo y para el cambio social que tanto necesitamos. Sí, porque es que no únicamente con las ideas se puede hacer el cambio, también con el trabajo, brindando unas mejores oportunidades en cuestiones de salud, cuestiones de empleo, ¿sí? Hacia allá es donde debe apuntar esto de la política, no traernos discusiones, no traernos peleas, no traernos problemas, encuentros desafiantes, irnos a los golpes, tratar de resolver todo de forma violenta, porque los colombianos somos muy violentos por naturaleza. Y ahora que está tan de moda este tema, se ve cómo fácilmente en las redes las personas demuestran su odio, sacan a flote todo ese odio que tienen, y todo por el tema político, cuando el tema político debería ser soluciones y salidas a todos los problemas que tenemos. Otro aspecto es la violación de derechos humanos. Sí, el abuso del poder estatal puede llevar a violaciones sistémicas de derechos humanos. Esto especialmente se presenta en regímenes autoritarios, donde se restringen libertades fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Pues vemos en los medios que nos hablan mucho de Venezuela, donde hay mucha represión, y sí la hay, porque vemos que el presidente Nicolás Maduro sale con toda su fuerza militar a reprender completamente a todos los que no están con él. Entonces, la frase que se escucha mucho es: si no está conmigo, está contra mí. Y pues hay muchas situaciones de las cuales sí se puede afirmar que Venezuela es un gobierno autoritario, ¿sí? Pero en nuestro país, que es democrático, también hay violaciones a los derechos humanos, y en muchas cantidades, ¿sí? A través de la historia hemos viendo cómo el Estado ha abusado, el Estado con su fuerza pública ha abusado de sus habitantes. Podemos tomar un ejemplo muy reciente, y es el de la protesta social
que se llevó a cabo en el año 2021, cuando el gobierno de turno presentó ante el Congreso una reforma tributaria que iba a financiar muchas cosas porque decía el presidente de turno, Iván Duque, que había muchos huecos fiscales, que faltaba mucho dinero para programas y para otras cosas, y que entonces la única forma de poder sanear todo esto era mediante una reforma. Pero esa reforma iba dirigida principalmente a recaudar toda esa cantidad de dinero ante los estratos 1, 2 y 3, que son los estratos más golpeados en nuestro país. Las personas se organizaron y salieron a protestar. El gobierno mandó a reprimir la protesta, a tal punto de que llegamos a pensar de que eso que está escrito, que en Colombia hay el derecho a la protesta, podemos llegar a pensar de que no lo hay, porque cuando las personas salen a protestar y hay represión, quiere decir que no la hay. Sí, obviamente que hay unos estándares establecidos, como no se pueden cerrar vías, donde no se debe dañar o destrozar los lugares públicos. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, la autoridad debe llevar todo su peso, pero mientras estemos protestando, no lo puede hacer, ¿sí? Entonces ahí hubo una clara violación de los derechos, porque en la protesta social del año 2021 hubo muchos desaparecidos, secuestrados, torturados, asesinados, y todo porque los colombianos estaban protestando, estaban reclamándole al gobierno un derecho el cual iba a ser vulnerado. Entonces Colombia, a pesar de ser un país democrático, también a través de la historia ha cometido muchas violaciones a los derechos humanos. La crisis económica y el desempleo. La gestión económica ineficaz puede conducir a crisis económicas que afectan directamente al poder del Estado. El desempleo masivo y la pobreza pueden desestabilizar gobiernos y generar descontento popular. Este es un factor determinante en los problemas que tenemos, el de la pobreza, el desempleo, las crisis económicas. Cada vez vemos que en las cifras que siempre da el DANE, aunque pues en estos últimos meses, según las que dan, son alentadoras porque dicen que han bajado, pero en la calle uno lo vive, uno va por las calles y ve cada vez más lo que es la informalidad. Los trabajos formales cada vez son menos en nuestro país, y para acceder a ellos, a un puesto de trabajo, hay que cumplir con muchos requisitos. Y aunque pues la población colombiana se ha ido preparando, pues porque han habido adelantos en la parte educativa, cada vez tenemos más y más profesionales, cada vez tenemos que las instituciones como el SENA forma para el trabajo a técnicos y tecnólogos para que la mano de obra sea calificada. Vemos que los empleos disminuyen, ¿sí? Y pues vemos que con la reforma que quiere implementar el gobierno, donde ellos argumentan que con una reforma laboral las condiciones de trabajo podrían mejorar, pues para los empresarios esto es totalmente opuesto, porque dicen que se incrementarían sus gastos
y esto generaría el cierre de muchas empresas. Al cerrarse muchas empresas, pues obviamente el número de desempleados en nuestro país va a crecer y esto trae consigo más pobreza, más necesidad. Y la pobreza y las necesidades vienen de la mano con la inseguridad y con la violencia. Porque un padre que no tenga dinero para llevar a su casa, para solventar las necesidades básicas, digamos que aquí me atrevería a decir que de 10 padres de familia, entre 5 y 6 utilizarían los métodos violentos para llegar a llevar dinero. Entonces sería muy malo, muy malo, muy malo que se siguiera presentando esta situación. Con la modernidad ha llegado el impacto de las redes sociales. Los dispositivos, como teléfonos, las redes sociales han hecho más chiquitico, esta frase chiquitica, muy propia de acá, de nuestra región, y me la permiten, cuando digo chiquitico hago referencia a lo que es muy pequeño. Entonces las redes han hecho muy pequeño el planeta. Es fácilmente interactuar con personas de otros continentes fácilmente y poder entablar grandes amistades, compartir experiencias, vivencias. Pero también las redes sociales también se convierten en un problema muy serio porque anteriormente lo dije, cualquier persona con un teléfono en las redes da una opinión y puede ser malinterpretada y esto puede desencadenar un problema muy grande entre dos personas, entre familias. Entonces las redes sociales, así como tienen grandes ventajas como las ya mencionadas, pues que nos hace más pequeño al mundo, nos une cada vez más, también trae este tipo de situaciones adversas o negativas, ¿sí? Fácilmente se puede encender un problema, o se puede crear mejor, un problema muy grande, ¿sí? Fácilmente nosotros podemos opinar sobre muchos temas, lo que antes no podíamos. Antes únicamente cuando teníamos lo que era televisión, radio y el medio escrito, simplemente teníamos que escuchar, leer, y muy pocas veces las personas que tenían acceso a poder llamar en los programas, pues, en los programas radiales donde le daban oportunidad al oyente para que opinara y pues poder dar su opinión, aunque muy corta, porque siempre los locutores uno escuchaba decir que el tiempo en la radio es oro. En cambio en las redes sociales, desde su dispositivo y con su usuario creado en alguna red, fácilmente puede escribir todo lo que quiera. Puede desahogarse, puede dar a conocer su descontento, su inconformismo con muchas situaciones que se están presentando en su país, en su departamento, en su ciudad, en su mismo barrio, porque las redes sociales han dado para esto también, para que se creen medios, foros en los pueblos, en las ciudades pequeñas, en las ciudades grandes también, en los barrios también. Los barrios también tienen sus foros, donde la gente opina sobre los problemas que se presentan, donde critican las acciones o todo lo que no han hecho, desde el presidente de la Junta hasta los alcaldes, pasando por por concejales, diputados, gobernadores. Otra ventaja también que tienen las redes sociales es que nos podemos informar sin mucho sesgo, porque podemos ver que los medios tradicionales, sobre todo en nuestro país, y estoy hablando principalmente de nuestro país, porque aquí es donde vivo y es donde tengo más acceso a la información, nuestro país
los medios pues están politizados o son de propiedad de personas que tienen mucho dinero, y esas personas que tienen mucho dinero, los grandes millonarios de nuestro país, están pues en contra de este gobierno, y lo que hacen es solamente hablar mal del gobierno. Pero nosotros también necesitamos escuchar algo bueno, porque es que no creo que este gobierno solo haya hecho cosas malas. No puede ser que un gobierno que ya va a cumplir 3 años solamente haya hecho cosas malas. Entonces, por aquí, por estos medios, por estas redes sociales, también uno puede informarse. Aunque también hay personas que no las utilizan bien, pues, y tienden fácilmente a poder engañar a las personas que lo siguen, y pues también es un arma pues de doble filo, porque así como puede ser beneficioso, como ya lo dije, también puede ser perjudicial. Los desafíos ambientales. El cambio climático plantea un desafío único para los estados al requerir una acción coordinada que trascienda fronteras nacionales. La incapacidad para abordar estos problemas puede llevar a conflictos por recursos naturales escasos. Un ejemplo muy claro son las sequías extremas o las inundaciones. Estas pueden crear desplazamiento de poblaciones, generando tensiones entre estados receptores y países emisores. ¿Sí? Pues vemos cada vez más cómo la fuerza de la naturaleza cobra y cobra más vidas. Vemos también cómo arrasa ciudades, cómo arrasa pueblos, cómo se lleva a su paso sembríos, sobre todo las inundaciones. Aquí en nuestro país, cuando se presentan las olas invernales en distintas regiones, vemos cómo azota fuertemente las olas invernales, y todo esto pues debido al cambio climático. Entonces tampoco no hay políticas serias, políticas que contrarresten este cambio, este daño que estamos haciendo nosotros, porque con el solo hecho de no depositar la basura en el lugar adecuado, estamos siendo generadores, estamos haciendo agentes perjudiciales y dañinos de nuestro medio ambiente. Así que el llamado debe ser a que entre todos empecemos a cambiar esa cultura, porque al igual que los demás problemas citados, los problemas ambientales se convierten en una situación muy preocupante, porque vemos que cada vez son más fuertes, cada vez a su paso son más destructivos, que podemos ver que muchas veces en lugares donde pudiera decir uno, porque son pues grandes construcciones, grandes avenidas, que a la hora de diseñarlas van contra todo este tipo de situaciones, contra inundaciones, contra sequías, pues, también por llamarlo, y pues que pueden ser fácilmente contrarrestadas las lluvias torrenciales, las inundaciones, y vemos que estos lugares también sufren inundaciones. Entonces quiere decir que el cambio climático no únicamente afecta a las personas que viven en las laderas, en las montañas, que han pues ido construyendo sus hogares, porque no hay donde más hacerlo, sino que también en lugares exclusivos donde ha habido diseño, donde se ha pues implementado la arquitectura y las ingenierías. Pues estas construcciones han estado pues marcadas pues por todo lo que la norma técnica de construcción lo exige. Entonces vemos que
el cambio climático y la fuerza de la naturaleza no tiene medidas ni tiene lugares restringidos donde su poder pueda llegar a ser muy destructivo. Ahora vamos a dar una pequeña definición de lo que son los conceptos de Estado y de poder. El Estado es una entidad política que se caracteriza por tener un territorio definido, una población permanente, un gobierno que ejerce autoridad y la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Es el marco a través del cual se organiza la vida política, social y económica de una sociedad. Lo que nosotros vivimos en nuestro país es un estado que tiene pues sus dirigentes, tiene las tres ramas del poder, la ejecutiva, la judicial, la legislativa, tiene a las fuerzas del orden, ¿cierto? Entonces cada uno de estos actores cumple su función para que el Estado colombiano fluya normalmente y así poder atender las necesidades de todos sus habitantes. Hay unas características de Estado, ¿sí? Y entre ellas tenemos el territorio. El Estado, tiene límites geográficos claramente definidos donde se ejerce su soberanía. Lo que es la población es otra característica, y esta está constituida por un conjunto de personas que residen de manera permanente en su territorio. El gobierno es la institución que dirige y administra el Estado, estableciendo normas y regulaciones. Otra característica es la soberanía. El Estado tiene la autoridad suprema sobre su territorio y su población sin estar sujeto a ninguna situación externa, lo que quiere decir que ningún país puede tener injerencia sobre la soberanía de otro. Poder es la capacidad de influir o controlar el comportamiento de las personas a las acciones de una comunidad. En términos políticos implica la habilidad de un individuo o grupo para tomar decisiones que afectan a otros. Tenemos tipos de poder, que son el coercitivo, que es basado en la fuerza o la amenaza. Por ejemplo, el uso de la policía o el ejército para mantener el orden. El persuasivo, que se basa en la capacidad de convencer a otras personas mediante argumentos o comunicación efectiva. El poder legítimo, el que deriva del reconocimiento y aceptación por parte de los gobernados, está relacionado con la autoridad legal. El económico se refiere al control sobre recursos económicos y financieros, lo que puede influir en decisiones políticas. El poder social, ese está basado en las redes sociales, que están tan de moda y que han tomado pues tanto auge en estos últimos tiempos. Y las relaciones interpersonales, estas pueden incluir influencia cultural o ideológica. Teorías contemporáneas sobre Estado y poder. Las nuevas teorías sobre Estado y poder son el resultado de la evolución de las últimas décadas, reflejando cambios en la política global, la economía, la cultura y la tecnología. Tenemos una teoría que es la del Estado mínimo. Esta teoría es asociada a pensadores como Robert Nozick. Este sostiene que el Estado debe limitarse a funciones básicas como la defensa, la justicia y el mantenimiento del orden. Nozick se opone a la redistribución de la riqueza y aboga por un enfoque liberal que prioriza los derechos individuales y la propiedad privada. Aquí nos dice fácilmente que el gobierno únicamente, que el Estado, en cabeza del gobierno,
debe únicamente dedicarse a funciones básicas, la defensa de la justicia y el mantenimiento del orden. Cuando nos habla de propiedad privada, nos dice que fácilmente que cada cual debe trabajar para conseguir sus cosas y que no únicamente se debe quedar con la idea de que el Estado, en cabeza del gobierno, vaya a crear cada vez más programas sociales para que estén brindando ayudas. Es que algunos lo definen como la alcahuetería más grande, dicen muchas personas. Que es la alcahuetería más grande, brindar subsidios y brindar ayudas para algún tipo de persona, porque lo que hace es alcahuetear, pues, que no les gusta trabajar. Por el contrario, nosotros sabemos que el colombiano, a pesar de todas las limitaciones y de todas las situaciones que vive, el colombiano sale a luchar cada día, sale a buscar qué hacer, a trabajar para llevar algo a su casa. Entonces este señor dice que definitivamente el gobierno o el Estado no debe ser paternalista, sino que cada cual debe llegar a conseguir su parte económica, pues, para poder sobrevivir. Pero también entra aquí lo de que los gobiernos o el Estado en cabeza del gobierno y todas sus corporaciones tampoco crean fuentes de empleo. Entonces, a la misma vez, le toca salir a crear programas sociales para poder de alguna manera ayudar para que estas familias o estas personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Tenemos también la teoría del Estado social, que es completamente contraria a la anterior, porque ésta defiende un papel activo del Estado en la regulación de la economía y en la promoción del bienestar social. Aquí vemos que los programas sociales y de asistencia están completamente legitimados. Y aquí en nuestro país, pues vemos que hay muchos programas sociales y esto es debido también a la situación que viven, porque vemos que los desplazados ganan dinero o les pagan algún tipo de dinero, algunas ciertas cantidades, pero todo esto es debido a que sus derechos han sido violados. Han sido sacados violentamente de su territorio donde tenían su forma de vida, donde tenían sus tierras para producir, para sobrevivir, y fueron arrancados violentamente. Entonces, como el Estado no tuvo la capacidad de poder defender a estas personas y permitió que los sacaran de sus territorios, entonces ahora de alguna manera tiene que responder con el sostenimiento de estas personas que fueron sacadas, quitadas violentamente de su lugar de residencia. Explicación de cómo se contextualizan estos problemas en Colombia. Como lo hablamos anteriormente, un problema muy grande de Colombia es la corrupción y la impunidad. La corrupción es un problema muy serio que hace que cada vez se pierda más la confianza en las instituciones estatales. Escándalos como el carrusel de la contratación, Dragacol, Foncolpuertos, el Ministerio de las TICs, con los famosos 70.000 millones que se robó la ministra de aquel periodo, donde pues se dice que dejó a muchos niños de zonas muy alejadas y muy apartadas del país sin internet. Este fue un escándalo de grandes proporciones. Y pues actualmente tenemos un escándalo muy grande también, que es el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde vemos fácilmente que los señores que están al frente de estas entidades desvían los dineros que son para beneficio de todos, lo utilizan para su beneficio personal.
¿sí? Entonces la corrupción es muy grande, es muy dañina, es perjudicial en nuestro país, ¿sí? Y pues que gozan de total impunidad, porque ser corrupto en Colombia paga, ¿sí? Vemos que es un delito que no es castigado, porque en el momento de que se roban todo ese dinero y van a las cárceles con grandes beneficios, casa por cárcel también tienen, donde desde sus casas siguen con su vida normal. Cuando pagan en las prisiones, esas prisiones o esas celdas están acomodadas como ellos han querido, donde tienen visitas, donde hacen grandes bacanales, grandes rumbas. Podemos afirmar también que hacen orgías, porque me imagino que también llevan mujeres pues para sus placeres. Entonces vemos que la corrupción sí paga en Colombia, ser corrupto sí paga, ¿sí? En los pueblos más pequeños, pues, en los municipios de menos categoría, vemos que también los alcaldes de muchos municipios, sobre todo por acá en nuestro territorio, en el Pacífico, vemos que muchos alcaldes terminan el periodo y siempre con escándalos, terminan en la cárcel, terminan investigados. Y ellos lo único que hacen es estarle pagando a los jueces o a los fiscales para que sus expedientes cada vez los alejen más y más y más y no puedan ser investigados. Entonces todos esos dineros y esas riquezas que han adquirido terminan en manos de estos señores para que no los vayan a enjuiciar. Como planteamiento para solucionar, y es que deben haber políticas serias, políticas decididas a poder acabar con la corrupción, a brindar verdaderos castigos para estos señores generadores de violencia, porque el corrupto genera violencia. Cuando se roba la plata de la construcción de un colegio, de una escuela para un pueblo, los niños que iban a ser beneficiados son perjudicados porque ya no van a tener cómo formarse. Entonces no tienen otra salida que dedicarse al trabajo sin educación. Sí, no estamos diciendo que el trabajo es malo, no, sino que pues un niño primero debe formarse, debe ir a la escuela, debe adquirir conocimientos, ¿sí? Y si son zonas muy apartadas donde hay presencia de grupos armados, fácilmente también son sacados de sus casas o fácilmente seducidos por estos grupos y empiezan a ser parte de estos. Y son generadores de violencia. Entonces, políticas serias, castigos que sean contundentes, no ejemplares. ¡Me llamo! El corrupto no solo debe ir a la cárcel, sino que debe devolver todo el dinero que se robó. Eso es lo primero que debe hacer, devolver todo el dinero. Muerte política, que no tenga incidencia sobre ningún político de su pueblo, de su departamento a nivel nacional. Cortar completamente su vida política. Grandes condenas, no solo de 4, de 5 años. El corrupto hace mucho daño, entonces deben ser penas muy altas, así como para las personas que asesinan, para las personas que secuestran, los que están asociados con el terrorismo. La corrupción es un delito que debe estar a esa altura, porque la corrupción genera todos estos delitos anteriormente descritos. Porque vemos fácilmente en historias donde muchas personas que son privadas de la libertad por algunos de estos delitos como terrorismo, como asesinato, es porque nunca han tenido la oportunidad de poder acceder a la escuela, a formarse. Y principalmente ha sido porque en sus pueblos los mandatarios de turno se han robado la plata. Entonces esta es mi propuesta como para poder acabar con ese problema tan grande, ese flagelo que es la corrupción
en nuestro país y que está impregnado no solo en los mandatarios de turno, sino que también en gran parte de la población. Como anteriormente descrito, se escucha decir de que en la oportunidad que se tenga, lo que se va a buscar es el beneficio.